Hola, el equipo Successful Team te da la bienvenida a uno de los videos más interesantes en la parte de la salud de los productos. Ventajas de los productos naturales sobre los fármacos. Esto es un tema bastante importante de aclarar, por la razón de toda la controversia que existe acerca del debate entre la medicina natural y los fármacos tradicionales. En este video verás cuáles son las ventajas que tiene la medicina natural sobre los fármacos y verás por qué a algunas personas les cuesta todavía aceptar este concepto. Empecemos. Para empezar, veremos la diferencia que hay entre la medicina natural y los fármacos tradicionales. Para empezar, la medicina farmacéutica, la de la izquierda, es medicina basada en fármacos y en químicos artificiales alterados en laboratorios. Estos fármacos y químicos artificiales, que bueno, todos provienen de químicos, algunos son extraídos también hasta de la misma naturaleza, pero la diferencia es que son alterados en laboratorios, mientras que la medicina natural es medicina basada en alimentos y en nutrientes naturales, todo viniendo de la naturaleza. Otro aspecto de la diferencia es que la medicina farmacéutica, toda fuente son químicos, sustancias de la tabla periódica, venenos de animales a veces, químicos del petróleo, drogas provenientes de la naturaleza, por ejemplo, como el opio. Así de simple, esas son las fuentes. Sustancias de la tabla periódica, venenos de animales, químicos del petróleo, drogas provenientes de la naturaleza, etc. Pero la medicina natural, su base es la naturaleza. Es directamente recoger los nutrientes de las plantas generalmente. También hay medicina natural basada en, por ejemplo, en la lactancia de la vaca, etc. Pero es un elemento natural sin modificación, igual que una planta. La diferencia entre la medicina farmacéutica es que esos elementos se extraen y se modifican o se alteran, dependiendo de lo que el científico quiera lograr. Pero en la medicina natural se extraen y se juntan, pero no se modifican ni se alteran. Se extraen los principios activos de las plantas y se juntan y se combinan, pero no modifican el principio activo de la planta. Esa es una de las grandes diferencias entre la medicina farmacéutica y la medicina natural. El funcionamiento. Hay una diferencia entre el funcionamiento de los fármacos y la medicina natural. Los fármacos están hechos para forzar al cuerpo. Así de simple. Porque estos elementos se alteran dependiendo de lo que quieran lograr y entonces van a forzar al cuerpo a hacer algo, probablemente en contra de su voluntad, pero con tal de lograr el objetivo. Por ejemplo, en el caso de las personas que sufren de colesterol alto, los fármacos generalmente lo que hacen es bajar la velocidad de la circulación. Le envían un mensaje al cerebro para que le diga al corazón que bombee sangre de forma más lenta. El problema de la mala circulación o de la hipertensión viene porque hay una obstrucción de grasa en las arterias. Así tal cual como se ve en la imagen, una obstrucción de grasa en las arterias. Entonces, para evitar un colapso, lo que hace el fármaco es enviar una señal al cerebro para que el corazón bombee sangre de forma más lenta. Entonces, de esa manera, el fármaco está obligando al cuerpo a eso. Pero la diferencia de los productos naturales es que están hechos para estimular al cuerpo. Esto es un ejemplo muy claro, el ejemplo de la hipertensión. La persona tiene una obstrucción de grasa en su sangre y lo que hace el producto natural es eliminar la obstrucción que hay en las arterias. Empieza a eliminar la grasa que hay en las arterias sin la necesidad de enviarle una señal al cerebro para que disminuya la circulación. Es decir, va a la raíz del problema. Va a la raíz del problema y no lo aborda de forma extraña, sino que lo aborda de forma directa. Y de esa manera, cuando se limpia la arteria de grasa, entonces ahora la sangre puede fluir tranquilamente.
Los fármacos obligan, la medicina natural estimula. Esa es una de las grandes diferencias entre la medicina natural y los fármacos, así de simple. La pregunta, ¿por qué algunos médicos no confían en la medicina natural? Respondamos esta pregunta. Pues, primero por falta de investigación. Uno de los factores que había hecho que la medicina natural no se le prestara atención era la falta de investigación. Porque resulta que la mayoría de los médicos asocian la medicina natural con brujería. Entonces, de esa manera, muchos médicos durante muchos años ignoraron investigar la medicina natural de forma seria porque lo asociaban con la brujería. Entonces, al no investigar de forma seria, al no tener bases científicas con las cuales hablar, entonces ellos durante mucho tiempo ignoraron la medicina natural. Pero yo creo que uno de los factores más importantes por los cuales muchos médicos no creen es por la historia del escorbuto. Esto es una historia muy curiosa que ocurrió más o menos en los años 1600. El escorbuto es una enfermedad que le daba a los marineros antes de los años 1600. Era una enfermedad donde sentían un gran malestar, fiebre, etc. No se sabía por qué, pero resulta y acontece que la solución era muy simple. El señor James Lind propuso que la solución a la enfermedad eran los limones y las naranjas por la vitamina C. Él no sabía nada de la vitamina C, pero se dio cuenta de que los marineros que consumían limones y naranjas no les daba escorbuto. Pero ¿qué pasó? Este hombre fue ridiculizado. Se rieron de él. Y durante mucho tiempo quiso hacer que los marineros tomaran ingirieran limón y naranjas, porque se daba cuenta de que las personas que lo hacían no les pasaba nada. Sin embargo, fue ridiculizado. Se burlaron de él. Obviamente, el factor que hacía que el escorbuto no les diera a ellos gracias a una naranja era la vitamina C. Fue ridiculizado por mucho tiempo y 40 años más tarde el capitán James Cook llevó naranjas y limones en su tripulación y obtuvo un reconocimiento, evitó el escorbuto. Pero ¿qué pasó? Todavía después de eso, la información fue ignorada por 32 años más, hasta que la Marina Real Inglesa oficializó el uso de naranjas y limones en la tripulación. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que por desgracia los seres humanos tienden a creer que a problemas complicados, soluciones complicadas. Por desgracia, en la naturaleza humana está creer que las soluciones son cosas complicadas, que la solución a algo es algo complicado, y no. Generalmente la solución a las cosas es algo simple. La teoría más sencilla tiende a ser la correcta. Por desgracia, en nuestra naturaleza humana querer complicar las cosas o no creer que la solución es simple. Pero este es uno de los factores por los cuales muchos médicos no creen en la medicina natural. Recuerda el principio teórico de la navaja de Ockham. La solución más sencilla tiende a ser la correcta. Tema importantísimo: el negocio de las farmacéuticas. El premio Nobel de Medicina Richard J. Roberts dice: curar enfermedades no es rentable para las farmacéuticas. Este hombre denuncia abiertamente a las farmacéuticas que bloquean los medicamentos que curan porque no son rentables. A grandes empresas multinacionales de farmacéutica no les conviene que las personas se curen y salgan de una enfermedad porque se les acaba el negocio. Y no lo digo yo, lo dice el Premio Nobel de Medicina Richard J. Roberts. El negocio de la farmacéutica es la rentabilidad económica y vender durante años. Esto es un ejemplo que pasó cuando no quieren dejar entrar a un competidor que les pueda hacer la competencia, valga la redundancia. El caso de la stevia. La stevia es un endulzante natural que proviene de una planta, 0 calorías, y es excelente, es el mejor endulzante y es la solución para las personas con problemas de diabetes. Pero durante años las empresas, al menos en mi país, Venezuela, impidieron que llegara la stevia al país, o que después de que llegara se pudiera comercializar
libremente o que pudiera ser procesada para que las personas la compraran en la tienda. Eso ocurrió durante años hasta que llegó un momento en el que se dejó entrar a la industria, al mercado, la stevia, y se acabó el problema. Es más, hay cientos de elementos naturales para descongestionar las arterias, empezando por el ajo. Pero lo que hace la industria farmacéutica es bajar la velocidad de la circulación a través del cerebro, y de esa manera nunca se resuelve el problema, porque esto es lo que denuncia este premio Nobel en Medicina, es que a las empresas farmacéuticas no les interesa que la persona se cure, porque de esa manera pierden un cliente. Efectos secundarios y contraindicaciones, y esto es uno de los puntos más importantes en cuanto a la medicina natural y los fármacos. Todo tiene efectos secundarios, eso es natural. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo esté el organismo en el que este elemento natural llega, se va a obtener un resultado u otro. Si te pones a ver la parte de atrás de la caja de un fármaco, mira todos los efectos, los posibles efectos secundarios que van a haber. Y tú sabes que es así. Cuando lees la parte de atrás de un fármaco te dice que puede haber, se puede surgir una hipertensión, el fármaco puede ocasionar problemas renales, el fármaco puede ocasionar alucinaciones, el fármaco puede ocasionar trastornos de sueño o retención de líquidos, etcétera, etcétera, etcétera y más, etcétera. Pero la única posible contraindicación y efecto secundario de una medicina natural es simplemente te dice no ingerir mujeres embarazadas ni en lactancia. Tan simple como eso. Y lo dice solamente por una cuestión técnica a nivel médico. Solamente lo dicen por una cuestión técnica a nivel médico, porque el organismo de una mujer cuando está embarazada obviamente está en un estado completamente distinto al que está naturalmente. Pero es la única contraindicación que tiene la medicina natural. Entonces, mira la cantidad de posibles efectos secundarios que tienen los fármacos y mira la cantidad de posibles efectos secundarios que tiene la medicina natural. La diferencia es abismal. Probablemente la medicina natural tenga efectos secundarios y la medicina farmacéutica también, pero la diferencia es bárbara entre una cantidad de efectos secundarios de la medicina farmacéutica y la cantidad de efectos secundarios de la medicina natural. La pregunta, ¿cuál medicina usar? ¿Cuál es mejor? Por mucho que nosotros hablemos bien de la medicina natural, no se puede negar que la medicina natural se debe usar para los casos necesarios, donde es mejor la medicina natural. Hay elementos naturales que son más efectivos que los fármacos en unas cosas y en otras no. Actualmente la medicina natural es más efectiva que los fármacos en muchos más aspectos que los fármacos sobre la medicina natural. Sin embargo, los fármacos también son mucho más efectivos que la medicina natural en ciertos aspectos. Por ejemplo, han salido muy buenos fármacos para combatir los problemas mentales, cosa que actualmente la medicina natural no ha resuelto muy bien. Pero si te pones a ver, actualmente la mejor forma de aumentar el sistema inmunológico es con la medicina natural. La mejor forma de prevenir enfermedades es con la medicina natural. La mejor forma de combatir una enfermedad autoinmune, una enfermedad crónica, es con la medicina natural. Como dijimos anteriormente, la medicina farmacéutica sirve en casos necesarios. Así que, ¿cuál medicina usar? La medicina natural es mucho mejor, pero también hace falta la medicina farmacéutica en los casos necesarios que sea para eso. Y otra cosa de la medicina natural es que puedes tomarla toda la vida con muy bajos efectos secundarios o casi con ningún efecto secundario. No vas a perder nada y vas a ganar mucho, a diferencia de la medicina farmacéutica, que sabes cuáles son todos los posibles efectos secundarios que pueden haber. Como dijo uno de los padres de la filosofía, Hipócrates, y el padre de la medicina natural, que tu alimento sea tu medicina y la medicina sea tu alimento. Recuerda que somos lo que comemos. Ahora te pregunto, ¿cómo te alimentas? Y así fue el video Ventajas
de la medicina natural, de los productos naturales sobre los fármacos. Esto es un video también que hay que tratarlo con bastante responsabilidad. Hay que reconocer el trabajo de la medicina natural, pero también hay que reconocer el trabajo de los fármacos y la investigación que han hecho los doctores por años, sin menospreciar una ni otra. Simplemente que la medicina natural trae menos efectos secundarios y va al origen del problema. Pero los fármacos también son necesarios en aquellos aspectos en los cuales la medicina natural todavía no está tan avanzada. Así que este fue el video Ventajas de los productos naturales sobre los fármacos. Se despide de ti el equipo Successful Team. Nos vemos en la cima.